Disculpen estas, estos problemas que luego me causa eh, esta tecnología, pero bueno, ya podemos proceder a continuar con este estudio, este tema que hemos tratado, en el cual, pues es de la Biblia, la vida, la buena batalla de la fe. Y hicimos el día domingo, pues, puesto que el estudio fue presencial el día domingo, obviamente algunos de nuestros hermanos no estuvieron, pero bueno, de alguna manera, eh, también tuvieron la oportunidad de analizarlo a través de, de, pues de YouTube, de la grabación que está. Y por eso yo quiero preguntarles nuevamente, mis hermanos, si tienen alguna aportación, pregunta o comentario. Pues ahorita somos pocos, pero los que están, si tienen algo que comentar, adelante. Porque bien, pues ya en el estudio del domingo, rápidamente les comento, mis hermanos, dimos un resumen rápido de los dos primeros ejes. Esto es de los dos primeros ejes: introducción al estudio de la Biblia y religiones abrámicas. Este resumen rápido, que ya lo hemos analizado en un estudio en particular de cada uno de ellos. Y también analizamos el tercer eje, que es el cristianismo, y les destacaba la importancia de esto porque nosotros pertenecemos al cristianismo. Y este tercer eje, prácticamente el análisis que lo hicimos fue a la luz del capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Y esto yo les comento que fue principalmente para establecer el contexto del desarrollo del cristianismo. Eso es muy importante, y yo creo que aquí es donde vamos a centrarnos más que nada en lo que es el estudio, el análisis de esto, porque ya cuando vimos el tema del cristianismo, que lo vimos de una forma bastante amplia, no suficiente, porque nunca va a ser suficiente todo, créanlo. Siempre va a haber algo que podemos mejorar, que podemos avanzar, podemos cambiar o podemos establecer mejores condiciones. Por ello, bueno, aún con las limitaciones que pudo haber tenido este tema cuando se desarrolló, eh, creo que fue bastante amplio. Sin embargo, y yo quiero aclarar, mis hermanos, que cuando nosotros vimos el tema específico del cristianismo, lo vimos a partir de la carta a los romanos. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan que estuvimos analizando en la carta a los romanos? Y algo yo les decía y les comentaba el por qué eh, fue a la luz de la carta a los romanos. Ya les expliqué que lo que hicimos el día domingo, durante el análisis puntual que hicimos, basado en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, era para establecer el contexto del cristianismo, y que tiene una enorme y gran similitud con el cristianismo actual, con nuestras iglesias. Ahora, de los asistentes que estamos aquí, mis hermanos, pues yo quisiera preguntarles si me apoyan por ahí, que alguien con su opinión, o más bien con su respuesta, ¿por qué, qué comentario hice y justifiqué para analizar el cristianismo a la luz de la carta a los romanos? ¿Alguien que se acuerde, que lo suponga o que sepa? A ver, adelante, Raquel, ya que te estoy mirando. No, mi hermano. Alguien que le ayude, Janet, porque los demás se esconden en la imagen detrás de la cámara. ¿Te acuerdas, Janet, el comentario que hice del por qué utilicé la carta a los romanos para analizar el cristianismo? No, no me acuerdo, no lo Ajá. recuerdo.
Bien, gracias. Alguien que se acuerde por ahí de los que tienen buena memoria. Yo sé que Pablo se aprende los textos de memoria porque es maravilloso cuando los cita de memoria. ¿Te aprendiste esto, Pablo, este comentario? Bueno, creo que Pablo, digo, si mal no recuerdo, creo que Pablo había ido a Roma, ¿no? Sí, claro, fue a Y Roma, pero antes allá de ir a Roma predicó. escribió una carta y les dije, esta Sí, carta la significa carta a algo. los romanos. Ajá, la carta a los romanos. Yo hice un comentario y dije, esto lo vamos a analizar el cristianismo en base a esta carta por algo, porque la carta, ¿qué significa para el cristianismo? Según lo que yo les comenté, no quiere decir que yo tenga, que esté en lo cierto, se los advierto, tal vez estoy totalmente equivocado, lo acepto. Así que pues pueden decir lo que quieran, de todas maneras es válido. Bueno, vamos para avanzar, para establecer ya el esto. Yo acuérdense que les dije que esta carta representaba el acta de nacimiento del cristianismo. ¿Sí se acuerdan? Raquel, ¿te acuerdas? Mm, creo que sí. Sí, sí, sí. Bueno, eh, pues sí, mis hermanos. Lo que pasa que miren, voy a hacer un breve repaso de esto antes de adentrarnos al tema importante que es testigos de Jesús. Porque si nosotros no sabemos quiénes somos, ya lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir, si, fíjense, para nombrar una persona X le dicen fulano o sutano. ¿A alguien le gustaría que le llamaran sutano, fulano o sutana o fulana? ¿Creen que se siente cómodo, agradable? Yo creo que lo menos que esperamos es que nos llamen por nuestro nombre y nos tengan respeto, porque somos personas y tenemos una identidad, pero no pensaríamos eso mismo de nuestra propia definición de la fe, de la profesión de nuestra esperanza. ¿No creen que tiene la misma importancia que nuestro propio nombre, que nuestra identidad personal? Yo creo, en mi particular opinión, que sí. Fíjense, no es por presumir, mis hermanos, pero yo soy el capitán Jaime Coronado Salmerón. Y cuando llegaba mi esto, cuidadito con que se equivocaran o que alguna vez al almirante le nombré y me equivoqué. Pero yo creo que el tener la identidad de la profesión de mi esperanza es mucho más importante que eso. Y no importa cómo me llamen, si ni siquiera saben quién soy, no importa. Pero yo quiero establecer bien firme la convicción de mi profesión. La profesión que me va a llevar a dónde. Quisiera escuchar a alguien que sí sabe a dónde vamos. O tampoco saben para dónde vamos. ¿Y para qué sirve esta vida? Bueno, lo que pasa que nosotros como cristianos Ujú. vivimos con la fe, con la esperanza de de que un día iremos al cielo. Y bueno, no es porque nosotros solitos de nuestra propia cuenta estemos pensando esto, sino que nuestro Señor Jesucristo pues, nos ha ofrecido una vida eterna, ¿no? Y dice que a su Padre le ha placido daros el reino de los cielos. Entonces, pues esa es nuestra esperanza, que un día estaremos allá con Él y bueno, es lo que nos tiene aquí presentes y nos tiene cada 8 días y nos tiene cada viernes y en la casa debemos de doblar nuestras rodillas para dar gracias, precisamente porque vivimos con esa esperanza, con ese anhelo, ¿no? De que un día estemos allá con Él, ¿no? Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar moradas, pero es que ya están preparadas. Ya nada más es cosa de que nos las ganemos, ¿sí? Eso es todo, mi hermano Jaime. Así es, gracias, mi hermano, es correcto y perfectamente sí estoy de acuerdo.
Y eso es lo que yo quisiera escuchar de todos, que tuviéramos esa seguridad, porque si dudamos, dice nuestro Señor Jesucristo, es como las olas del mar que vienen y van, y dice, por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Entonces tenemos que estar bien seguros, bien cimentados de por qué estamos aquí y cuál es esa profesión. Entonces por eso, perdonen que sea incisivo en esto, y tal vez sea un tanto molesto, pero bueno, esto yo creo que bien vale la pena reiterarlo, y ya que estoy abusando de que estén presentes y estemos aquí, bueno, pues vamos a tratar de definirnos en ese sentido. Y por eso les comento, mis hermanos, que para mí, y en lo particular, si están de desacuerdo, pues adelante, pueden manifestarlo, no hay ningún problema, en que el cristianismo nace precisamente a la luz de la predicación de Pablo, y sobre todo en esta carta que escribe a los romanos. Ahí establece las condiciones en que se va a dar el cristianismo, y es válido para hoy en día. Vivimos la misma situación por lo siguiente. Para esto les muestro el panorama así rápidamente a manera de recordatorio, y por ahí si tienen oportunidad de buscarlo este estudio, vale la pena que pierdan un momento de su valioso tiempo y le dediquen un momentito, si es su voluntad. Bueno, entonces decíamos pues que la carta a los romanos, fíjense mis hermanos, que el cristianismo nace con los hechos de los apóstoles en la narración de Lucas, pero esta carta a los romanos no es una extensión de ese libro de los hechos. Esta es una declaración de Pablo en cuanto a las condiciones que se establecen para esa nueva religión que ya está formalmente naciendo. ¿Por qué? Porque cuando nuestro Señor Jesucristo predicó no era una religión, era una doctrina, un credo, y la gente si quería creerlo lo hacía y se le acercaban para escucharlo, pero no había un ritual, un culto, no había nada establecido formalmente. Así que entonces, por eso podemos decir que esta carta es el acta de nacimiento del cristianismo, porque es lo que describe cómo es el cristiano, cómo debe de ser el cristiano. Y establecer las condiciones en las que se debe definir un creyente verdadero en el Evangelio de Jesucristo y bajo la ley de Dios, es decir, esto va como una advertencia tanto para judíos como para gentiles que habitaban ahí en Roma y que constituían esa primera iglesia, ese núcleo de creyentes, y que eran muy diversos, pero que tenían que definirse como uno solo, es decir, en una unidad pensamiento, como después Pablo nos lo dice para nosotros, que debemos de buscar esa unidad de pensamiento. Porque miren mis hermanos, para Dios todos somos iguales, con las mismas oportunidades de redención en cuanto a su promesa, y que de acuerdo a la ley o la gracia, como ya lo hemos estudiado, lo han establecido muy bien nuestros hermanos en sus estudios, es indiferente. Y les puedo asegurar que esto es así porque es el actuar del hombre, ya sea dentro o fuera de la ley, quien lo ha de justificar. Decía nuestro Señor Jesucristo a quien le preguntó: Señor, ¿cómo voy a llegar al reino de los cielos? Y le pregunta: ¿qué está escrito en la ley? Y le dice: cumple toda la ley y vas a llegar. Y lo mismo pasa cuando nos dice que Él viene, da su vida por nosotros, y que a través de la gracia de su sacrificio y del creyente puede obtener la salvación. Entonces es indiferente el camino que escojamos para el propósito. El recorrerlo es algo muy diferente. Así pues, entonces, ya sea apegado a la ley o apegado a la gracia, son caminos que nos pueden llegar. El problema es cómo. Así pues, eh, pero ni la ley ni la gracia pueden invalidarse mutuamente. Es falso y tener cuidado de decir que quienes están bajo la ley ya no tienen opción de salvación, ya no participan de la promesa. Eso no es verdad según la propia escritura. Pero tampoco se puede decir que la gracia es única. Así que, al contrario, la fe confirma la ley. Por eso Pablo reitera que una vez libres de la forma de vida licenciosa, no se puede regresar. Y no se puede regresar aunque nosotros tratemos de justificar que estamos viviendo en un mundo
entre la gente pecadora, como dice la Escritura, es un mundo, ay, se me olvida la frase que está escrita ahí, ¿alguien se acuerda? Licenciosa. No, dice, bueno, entendemos que es un mundo lleno de pecado, lleno de libertinaje y realmente peligroso. Entonces, no podemos justificarnos que porque estamos entre la gente pecadora, pues no podemos vivir, porque realmente no estamos obligados a hacer lo que todos hacen, aunque haya leyes no escritas, leyes sociales, costumbres, que traten de obligarnos a vivir de esta o aquella manera. Al respecto, mis hermanos, yo les voy a hacer, y siempre lo voy a decir y a los cuatro vientos y con toda mi voz, que yo no estoy de acuerdo con la justificación que buscan las comunidades minoritarias de los LGBTG y no sé qué más, que tratan de justificar su estilo de vida y que tratan de influenciar a quienes le rodean como algo que habría que normalizarlo. No, no estamos obligados. Si lo quieren hacer allá, ellos. Pero no estamos obligados ni siquiera a aceptarlos. A tolerarlos es otra cosa, pero no podemos aceptar eso. Por eso, el mismo Pablo dice que estando libres de la ley, y no porque esto realmente sea una libertad, sino porque la ley nos hace conocer el pecado. Y si la ley nos hace conocer el pecado, por tanto, la ley es santa. Así lo dice en esta carta. Así que de cualquier manera, ya sea estando bajo la gracia, dice Pablo, no me libro de la ley, sino que al conocerla no tengo justificación para pecar porque ya la conozco, ya sé lo que no debo hacer. Dice la propia escritura, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado, ¿cierto? Entonces, en esa misma manera, si yo ya conozco lo que no debo de hacer y con pleno conocimiento lo hago, no tengo justificación alguna. Así que por eso, cuando Pablo dice que se considera libre de la gracia, dice, estoy de acuerdo en juzgar mi pecar por el conocimiento de la ley. ¿Se entiende esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que el que quiera agarrar el camino de la ley lo puede hacer y estará libre de la gracia, es decir, no se lo va a ganar por sus obras, puede ser, ¿sí? Pero dice, por tanto, ya no participo de la gracia y soy libre de ella, porque voy a juzgar conforme a la ley que me da conocimiento del pecado. Entonces la gracia no me puede justificar. Y bueno, aquí, mis hermanos, yo creo que este es más o menos en el capítulo 7 y 8 de la carta a los romanos. Aquí es donde considero que se encuentra el mensaje más importante para la comunidad cristiana en Roma. Pues Pablo se identifica a través de la empatía de compartir el mismo pensamiento de temor que tal vez tendrían toda esa comunidad al desafiar el modo de vida romano y atreverse a confiar en el poder del Espíritu, que por cierto, ese poder que le da al que desea servir a Dios y a Cristo, para poder soportar la prueba, ya lo habíamos dicho. Y bueno, esto es lo que de alguna manera, mis hermanos, estamos viendo en este tercer eje. Por ahí mismo también vimos cómo actualmente hay una enorme diversidad y fractura dentro del cristianismo. Esto es una realidad y bueno, pues con eso tenemos que ser conscientes y por eso les decía la importancia de buscar la unidad de la fe. Ahora bien, seguiría lo que sigue de Testigos de Jesús, pero yo les había comentado, mis hermanos, que íbamos a analizar o a continuar analizando esto a través de la carta a los Corintios, porque así como establecimos el contexto dentro de ese entorno
donde se desarrolló toda esta historia de la iglesia cristiana, que están viendo ahí la diapositiva, es en toda esta área, y al centro, miren, curiosamente al centro está Corinto, y de ahí se expandió en todo el mundo como hoy actualmente está. Entonces, bueno, ahí vimos cómo Corinto era la ciudad del pecado. Ese es el contexto y el entorno en el cual se establece esto. Así que ya vimos cómo a través de la carta a los romanos, Pablo establece las condiciones en las que se ha de desarrollar el cristianismo. Y esto es muy importante, mis hermanos, porque de alguna manera, Pablo en esta misma carta a los Corintios, muy importante, porque como ya vimos, aquí en esta ciudad, se dan algunas de las cosas muy importantes que hoy en día podemos estar viviendo, porque era una ciudad enorme, se calcula que entre 100 y 1 millón de habitantes, con muchos lugares de recreación, de vicio, de trabajo, mucho comercio, tenía sus 2 puertos. Si nosotros vemos la situación, tenía un puerto por este lado y otro por este, y bueno, ahí se comunicaba con Asia Menor, con Italia, con África y todo el Mediterráneo. Entonces, como ven, una situación muy privilegiada para el comercio, para el desarrollo de todo eso. Así que entonces ahí en ese contexto, en ese entorno, se desarrolla. Así que estamos parejos con esa época. Hoy, pues entonces podemos ver que todo se resume a esto. Sí, lo que estamos viendo ahí, y es lo que Pablo comenta ahí en esa carta a los romanos. Miren, hoy estamos viviendo, yo quiero preguntarles, y es importante que tengan a la vista este diagramita que está en la presentación. Tenemos la vida terrenal, que esta la tenemos segura, segurísima, segurísima, tanto que la estamos viviendo. ¿No es así, Raquel? ¿No es así, Julián? Bueno, entonces, aquí tenemos las dos caminos, el de la ley y el de la gracia. Los dos nos pueden llevar a la vida celestial, a la promesa de nuestro Señor, de nuestro Dios Jehová, como lo especifica Pablo. Si seguimos el camino de la ley, nos vamos a enfrentar ante el pecado que la ley nos dice: no hagas esto, no hagas aquello, no hagas esto otro, hazlo así y hazlo de esta manera. Si nosotros fallamos en este punto, la consecuencia es la muerte, y hasta ahí llegamos. Pero si nosotros somos capaces de soportar, de aguantar y de salir adelante, y esto es obviamente que el luchar contra la vida misma, el pecado, lleva a un castigo, y la redención se logra a base de ese castigo del cuerpo. Dice Pablo: venzo mi cuerpo y lo pongo en sujeción. Y de eso se trata para vencer el pecado. Entonces, una vez, a través del castigo, de lo que ustedes quieran hacer y no hacer, logran llegar, o se logra llegar al juicio de Dios y haber vencido al pecado, entonces a través del juicio de Dios dará la redención. Y la redención nos lleva a la promesa, la vida celestial. Ese es un camino. El otro es a través el que ofrece el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, su vida. Y nos dice que ese camino es el de la gracia. Pero la gracia nos da y nos ofrece completa libertad, como lo decía Pablo en su disertación de la carta a los romanos. Pero esa libertad es peligrosa porque nos hace olvidarnos de todo, confiarnos y decir que estamos seguros. Y si caemos en esa condición, entonces va a ser lo mismo que no superar el pecado y vamos directos a la muerte. Si nosotros tomamos esa libertad con toda responsabilidad y somos capaces de defenderla en la integridad, cueste lo que cueste, nos guste o no, tengamos que sacrificar lo que tengamos que sacrificar, y salimos adelante con nuestra responsabilidad. Fíjense, mis hermanos,
nosotros vamos a establecer nuestro propio juicio, vamos a ser nuestros propios jueces, sabemos lo que tenemos que hacer y lo hacemos. Y eso nos lleva también a la redención. Y la redención significa llegar a la vida eterna. No hay manera ninguna, de ninguna forma, que directamente pasemos de la vida terrenal a la vida celestial. Cero. Olvídense. Ni aunque oren todas las cartas celestiales, ni aunque nuestro Señor Jesucristo sea el abogado, ni aunque sea cada quien, no podemos pasar si no es a través de la redención, que se logra de dos maneras. Pasando el juicio de Dios o pasando nuestro propio juicio. Yo quisiera preguntarle a alguien si se atreve a contestar esta pregunta: ¿qué es mejor, juicio de Dios o juicio propio? Adelante. Respuesta. Puede ser propio. No escucho a alguien que diga el juicio de Dios, porque el otro significa hacerse responsables. Y ese precisamente es lo más riesgoso. Bueno, miren, al respecto quiero comentarles algunos textos. Vamos a leer primero Primera de Corintios 14:20. Ya en unos minutitos que nos quedan, es Primera de Corintios, el versículo 14 y el capítulo 14, el versículo 20. Y dice, Pablo nos pide al respecto: hermanos, no seas niño en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Hermanos en Cristo, no sean inocentes como niños, pero no piensen como niños, piensen como personas maduras. ¿Sí? Esto es muy importante porque, bueno, pues porque de alguna manera los niños pues son inocentes, ¿sí? Pero hacen un montón de travesuras y a veces se las festejamos, ¿o no? Padres de familia, y se las justifican ampliamente. Pero eso es cuando están niños. Cuando el chamaco crece y hace sus travesuras, créanlo que a veces trae funestas consecuencias. Entonces, ojo con el consejo del apóstol Pablo, que así mismo se los hace saber a los corintios: no sean niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y esto, ¿por qué lo dice Pablo? Bueno, porque yo les comentaba, el otro punto que vimos ahí en el eje es la división que hay dentro del cristianismo. Por eso vamos a regresarnos al capítulo 1, y el versículo 10, que nos dice lo siguiente. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Como de costumbre que les pongo estas dos versiones para compararlas, en la otra dice: vivamos unidos, a manera de título. Hermanos míos, yo les ruego de parte de nuestro Señor Jesucristo que se pongan todos de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. Al contrario, vivan unidos y traten de ponerse de acuerdo en lo que piensan. Y luego por aquí aclara Pablo por qué. Dice: algunos de la familia de Chloe me dijeron que hay asuntos por los que ustedes están discutiendo mucho. Mientras que algunos dicen: yo soy seguidor de Pablo. Otros dicen: yo no soy seguidor de Apolo. Y hay otros que responden: pues yo soy seguidor de Pedro. Y aún otros dicen: yo sigo a Cristo. Pero Pablo aclara y dice: no hay tal cosa como un Cristo dividido. Además, no fui yo el que murió en la cruz para salvarlos a ustedes, ni fueron ustedes bautizados en mi nombre, así que no tienen por qué formar un grupo de seguidores míos. ¿Sí? Entonces,
Esta es una realidad que estamos viviendo ahora y que justifica precisamente de que analicemos en el contexto del cristianismo que Pablo advierte sobre buscar la unidad de pensamiento, pero no nos dejamos, o sea, atacamos constantemente a los católicos y despreciamos a los testigos de Jehová y hacemos, bueno, enemigos a todo mundo. Y los cristianos somos enemigos de los cristianos y somos los que nos damos tropezadero y discutimos y queremos ser diferentes. ¿Y a dónde nos va a llevar esto? ¿Qué creen que a dónde nos va a llevar este caos? Vamos a ver ahora aquí mismo en el capítulo 2, el versículo 6, que nos dice que ya, que ya, este, desde el 5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más bien, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Fíjense, peleamos y discutimos con los de la ciencia y queremos dar explicación científica a través de la Biblia, pero la Biblia no sirve para eso, no es para eso, es para que conozcamos la verdad que viene de Dios y que la intuimos y que es precisamente a donde queremos llegar. Dice la otra versión paralela, Dios da a conocer sus planes, sin embargo, cuando hablamos con los que ya entienden mejor el mensaje de Dios, hablamos con sabiduría, pero no empleamos la sabiduría humana como la emplean la gente y los gobernantes de este mundo. El poder que ellos tienen está condenado a desaparecer. Y por último, ya porque el tiempo se nos va, vamos a ver en el siguiente capítulo, el 3.1, dice, y aquí con esto voy a dejarlo aquí para que luego ya entremos a manera de formal al último eje, que es testigos de Jesús. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombre? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Hasta ahí le dejo, y ustedes díganme, mis hermanos, ¿qué opinan de eso? ¿Ustedes creen que hoy en día, como estamos, y como decía Pablo, que ya estaban divididos entre Apolos, Pedro, Pablo, y que hoy estamos divididos entre católicos, pentecosteses, etcétera, etcétera? ¿Estamos bien? ¿Estamos? Se los dejo a punto. Sí, adelante. Meche. No, Adelante. pues no estamos bien, ¿no? No estamos bien, pero evidentemente, ¿no? De que quienes han, pues, creado, ¿no? Todas esas ideas no cristianas son los hombres, ¿sí? Y evidentemente nosotros como iglesia nos hemos distinguido en este sentido de apegarnos más, ¿verdad?, a las Sagradas Escrituras y de no contender, ¿sí? Yo no contiendo, yo tengo en mi trabajo una persona que es catoliquísima, ¿no? Romana, ¿sí? Y lo único que le he hecho entender, ¿verdad?, que pues tenemos al mismo Dios, tenemos al mismo Salvador y creemos, ¿no?, en el Espíritu Santo. Y entonces, al no contender con ella, ¿no? Llevamos una buena relación. Y en este caso, pues yo siempre trato, ¿no?, de referirle por qué razón, ¿verdad?, son las cosas. Y a veces ella se sorprende porque
a pesar de ser acérrima, ¿no? Católica romana, muchas cosas desconoce, ¿no? De las Sagradas Escrituras, mas sin embargo, no contiendo. Así es, gracias. Bueno, pues con esto quedamos. Reflexiónenlo para que sea más dinámico en el próximo estudio, que vamos a entrar a definirnos como testigos de Jesús y vamos entonces sí a trabajar en nuestra identidad. Que Jehová, Jesús y el Espíritu Santo les bendiga. Jehová, Jehová, Jesús,